Al comenzar la materia, pensaba que las trayectorias educativas dependían principalmente del esfuerzo personal o de las decisiones familiares. Sin embargo, comprendí que cada recorrido educativo está fundamentalmente condicionado por su contexto histórico y por las políticas educativas. Como plantean Wisłocki y Gutiérrez, estas políticas expresan proyectos de país y diferentes concepciones sobre el papel del Estado y la educación, por lo que cada generación refleja un momento histórico y un modelo de sociedad determinado. Fue exactamente eso lo que empezó a ocurrirme mientras observaba mi árbol genealógico. Comencé a preguntarme quién había ido a la escuela, por qué había podido hacerlo o por qué no. Entonces aparecieron mis abuelos maternos. Aunque yo no estoy con ustedes, te voy a explicar, hijo. Vivimos en colonias alemanas del Volga, en la región de Ucal, en La Pampa, durante las primeras décadas del siglo XX. Comprendí que la escuela a la que asistíamos expresaba uno de los conflictos más importantes de la historia educativa argentina. Mientras el Estado intentaba consolidar un sistema nacional de educación mediante la Ley 1420, promoviendo una escuela pública, gratuita, obligatoria y laica, muchas comunidades de inmigrantes seguían organizando sus propias escuelas religiosas para preservar su lengua, su cultura y su fe. Nosotros apenas alcanzamos un segundo grado de una escuela donde la enseñanza se desarrollaba principalmente en alemán y donde la religión ocupaba un lugar central. Durante mucho tiempo pensé que esas trayectorias educativas tan breves se explicaba solamente porque vivían en el campo o porque en aquellas épocas estudiar era muy difícil. Lo que estaba ocurriendo era una disputa acerca de quién tenía el derecho a educar. Paglianiti sostiene que el derecho a la educación no existió siempre tal como hoy lo entendemos. Durante siglos, la educación estuvo principalmente en manos de la Iglesia. Más tarde, comenzó a ser asumida por el Estado liberal como un derecho individual. Y recién con el desarrollo del Estado social empezó a consolidarse la idea de la educación como un derecho de toda la ciudadanía. Mis abuelos fueron protagonistas de un momento histórico en el que todavía se estaba definiendo quién debía educar a las nuevas generaciones y cuál debía ser el papel fundamental del Estado frente a las comunidades religiosas y a los grupos de inmigrantes. A diferencia de mis abuelos maternos, mis abuelos paternos lograron completar toda la escuela primaria e incluso comenzar en la escuela secundaria durante las décadas de los 30. Mi abuela paterna pudo finalizar solamente la primaria en Bernasconi. El sistema educativo argentino comenzaba a expandirse. La escuela primaria ya tenía una presencia mucho más fuerte en gran parte del territorio nacional y el Estado comenzaba a consolidar su papel como principal responsable de la educación. Sin embargo, esa expansión todavía era desigual. La escuela secundaria seguía siendo un espacio reservado para pocos. No todos tenían las mismas posibilidades de acceder y mucho menos de terminarla. En ese momento comprendí a Sprela a interpretar estas trayectorias. La escuela secundaria no nació para todos. Su origen fue profundamente selectivo. Estaba pensada para formar dirigentes, profesionales y funcionarios. Recién muchas décadas después comenzó a transformarse en una escuela destinada a toda la población juvenil. Cuando hablamos de educación, tendemos a juzgar el pasado con los ojos del presente, pero en la época de mis abuelos eso era una excepción. Por eso empecé a preguntarme cuáles eran las condiciones políticas, sociales y económicas que hacían posible o imposible continuar estudiando. Y esa pregunta volvió a aparecer cuando llegué a la generación de mis padres. Mi mamá cursó toda la escuela primaria en 1952 y 1959 y luego estudió en un colegio donde se recibió en magisterio. Mi papá también terminó la primaria y después realizó un bachillerato mercantil. Con la generación de mis padres apareció un cambio muy significativo. Por primera vez, ambos lograron completar la escuela secundaria.
Comprendí que ese avance no fue solo el resultado del esfuerzo personal, sino de un Estado que amplió la oferta educativa y asumió la educación como una política pública orientada a la integración social y a la construcción de ciudadanía. Como explica Barco, las políticas educativas expresan un proyecto de país y, como señala Krzyzewski, garantizar el derecho a la educación implica no solo ampliar el acceso, sino también asegurar la permanencia, el aprendizaje y el egreso en condiciones de igualdad. Esto me permitió entender que cada generación de mi familia pudo acceder a mayores oportunidades educativas. Yo cursé la escuela primaria entre el 80 y el 87, hice la secundaria técnica entre el 88 y el 94 y luego estudié analista programador en una universidad nacional en La Pampa entre el 95 y el 98. Cuando miro esas fechas, hoy ya no veo solamente etapas de mi vida, veo una democracia que intentaba consolidarse después de una dictadura, veo transformaciones económicas que modificaban el mundo del trabajo, y veo también un sistema educativo que atravesaba una de las reformas más profundas de su historia. Durante las décadas del 90 se implementó la Ley Federal de Educación 24.195, que hoy entiendo como parte de un proceso más amplio de reforma del Estado. Como plantea Masrocha, estas transformaciones no fueron solo cambios pedagógicos o administrativos, sino una nueva forma de concebir el Estado y la educación. Entre sus principales características estuvieron la descentralización del sistema educativo mediante la transferencia de escuelas nacionales a las provincias, la ampliación de la escolarización y, al mismo tiempo, el surgimiento de nuevas tensiones históricas vinculadas con la desigualdad, la fragmentación del sistema, dificultades para garantizar trayectorias educativas completas y tensiones gremiales y salariales. Aprendí que mi trayectoria educativa no fue solo el resultado de una elección personal, sino también de políticas públicas y de luchas de generaciones anteriores, que hicieron posible que la educación superior dejara de ser un privilegio para convertirse en un derecho. Cuando observé la trayectoria de mi hermana, esa idea se hizo todavía más evidente. Ella realizó la primaria en los 90, completó la secundaria y después pudo estudiar psicología en la universidad una década después. En apenas 3 generaciones, mi familia pasó de personas que apenas habían alcanzado los primeros años de escolaridad a hijos y nietos que podían acceder a estudios universitarios. Comprendí que ampliar y democratizar el acceso a la universidad representa un avance fundamental, pero el derecho a la educación solo se concreta cuando el Estado garantiza las condiciones para que los estudiantes permanezcan, aprendan y se gradúen. De lo contrario, aparece la llamada inclusión excluyente, donde el ingreso se amplía, pero las desigualdades dificultan sostener las trayectorias educativas. Las políticas de expansión universitaria, desarrolladas desde comienzos del siglo XXI, fortalecieron ese derecho, aunque hoy continúan siendo algunos objetos de debate frente a discursos que priorizan la meritocracia y el mercado. Al finalizar este recorrido comprendí que mi trayectoria fue posible gracias a las políticas educativas construidas por las generaciones anteriores y que mi árbol genealógico no solo refleja la historia de mi familia, sino también la evolución del sistema educativo argentino. Hoy entiendo que como docente ya no soy el resultado de esa historia, sino también responsable de seguir construyéndola. Enseñar significa generar oportunidades, acompañar trayectorias y defender una educación pública entendida como un derecho para todos, porque cada decisión que tomamos en la escuela también ayuda a construir la sociedad que queremos. Muchas gracias.